A medida que crecemos y seguimos dibujando, queremos encontrar nuestro propio estilo de dibujo. Un estilo únicamente nuestro, inimitable y por el que incluso nos reconozcan en redes sociales. ¿Pero aún no has conseguido tu propio estilo de dibujo y no sabes por qué? Estos son los motivos por los que aún no has encontrado tu estilo de dibujo. Número 1. Tienes muchos estímulos visuales. Seguro que tienes una cuenta de Instagram o TikTok en el que sigues a artistas que te gustan. Cada uno, por supuesto, con su propio estilo y técnicas diferentes. Y cuando ves sus dibujos te gustan todos y cada uno de ellos. Cuando los ves piensas, ¡ah, cómo me gusta este estilo! Me gustaría hacer algo así. Pero de repente ves a otro artista y también piensas, ¡ay, pero este también me gusta mucho! ¿Por qué no intento algo así? Tener muchos estímulos visuales no es malo. Lo malo es cuando nos empezamos a comparar con ellos. Nos podemos sentir abrumados por la cantidad de estilos diferentes que hay. Todos los estilos te gustan y continuamente estás bailando entre un estilo u otro. Al mismo tiempo nos autosaboteamos pensando que si ellos han conseguido tener y desarrollar su propio estilo, ¿cómo es que nosotros aún no lo hemos conseguido? No te machaques más, ellos han tenido su evolución, sus momentos de bajón y también han dibujado mucho para sentirse seguros trabajando en ese estilo. Si te gusta un artista, un manga, una serie, puedes practicar redibujando sus dibujos, teniéndolos de referencia y aprendiendo un montón de ellos. Pero nunca copies su estilo tal cual y lo hagas pasar por tuyo, porque eso se nota un montón y tampoco es demasiado ético. Te obsesiona tener un feed de Instagram uniforme. Hoy muchos artistas utilizan Instagram como escaparate. Y tú también quieres tener un perfil de Instagram en el que entres y todo se vea bonito, uniforme y perfecto. También quieres que tu libreta de bocetos o sketchbook sea ordenada y limpia. Pues malas noticias. Cuando dibujas habrá muchos dibujos que no te gusten o que no salgan tal cual los has imaginado. Tus libretas de bocetos son eso, libretas para bocetear, para practicar. Así que no te preocupes de que se vea bonito o no. En cuanto te relajes con esta idea, empezarás a fluir dibujando sin sentir la presión de «esto tiene que quedar bien». Pues lo mismo pasa en redes sociales. Si te libras de esa carga de «tengo que dibujar bien para subirlo a redes», empezarás a disfrutar dibujando. Y si has quedado contento con ese dibujo, siéntete libre de subirlo a redes y ya está. Y si no, siempre hay la opción de archivarlo o eliminarlo de tu perfil. Y aquí no ha pasado nada. Ya que has llegado hasta aquí, ¿no te apetece suscribirte? Número 3. ¿Quieres ser un artista con un estilo definido y que se te reconozca por él? Esto es de las cosas más complicadas que existen y seguramente empieces a hacer cosas distintivas en tus retratos cuando lleves bastante tiempo dibujando y aprendiendo. Así que no te preocupes, las cosas toman su tiempo. Número 4. No tienes la suficiente seguridad en ti mismo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Para mejorar en el dibujo necesitamos dibujar mucho. Pero si estás intentando hacer un dibujo de cero y empiezas a dudar mientras lo estás haciendo, es cuando nos autosaboteamos a nosotros mismos y paramos de dibujar, pensando que realmente no sabemos. Ese obstáculo o esta manera de actuar es la pescadilla que se muerde la cola. Al entrar en ese círculo vicioso, nunca vas a superar esa inseguridad para seguir intentándolo. Así que, sé más amable contigo mismo. Y entonces, ¿cómo puedo conseguir mi propio estilo de dibujo? Aunque te parezca imposible, hay formas para que logres tener tu propio estilo. Así que no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Nos vemos allí!